Aquí estamos de nuevo. Esta noche venimos un poquito más tarde. Hoy ha sido un día bastante ocupado para muchos. Un día muy ocupado también en el mundo religioso. Un día donde en cientos de países alrededor del mundo, dentro de la tradición religiosa, se conoce como el Viernes Santo, parte de la Semana Santa. Así que sentí que después que ya ha pasado la mayoría del día y desde anoche a la medianoche se empezaron a propagar y a ministrar y a enseñar muchas palabras, mensajes acerca de este día, sentí en mi espíritu que esta noche, pues, de venir a ustedes, así ya terminando el día, por eso decidí empezar a las 10 y traerles una palabra de parte de la palabra de Dios, donde quizás podamos entender mejor por qué el Calvario dentro del propósito del reino. No olvidemos que el eterno propósito de Dios es establecer su reino, su gobierno aquí en esta tierra. Entonces, si el Calvario es parte del eterno plan de Dios y es parte íntegra de la palabra de Dios y es algo que Dios anunció por medio de los profetas, el nacimiento de su Hijo Jesús, Dios envió al ángel Gabriel a hablarle a la Virgen María para que en ella se concibiese el Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo. Él nace, vive 30 años, ministra por 3 años y 4 meses, y entonces es acusado y llevado a la cruz del Calvario. Clavado en esa cruz. Se le pone corona de espinas en su frente. Y él derrama su sangre. Y parte de las pocas palabras que él habló allí en la cruz, al final él dijo, terminado es. Y entonces es sepultado en una tumba y resucita el tercer día. Hoy, como dije anteriormente, en el mundo religioso y en la tradición religiosa se ha celebrado lo que los religiosos han llamado Viernes Santo, relacionado con el Calvario. En esta noche yo quiero compartirte de parte de la palabra de Dios por qué el Calvario dentro del eterno propósito del reino. ¿Por qué motivo tenía que Jesús morir, derramar su sangre, ser sepultado y resucitar el tercer día? Y para tener un entendimiento de este plan de Dios, de este propósito de Dios, de esta asignación que Dios le da a su Hijo amado, tenemos que ir a la palabra y tenemos que ir al principio, porque si no entendemos el principio, entonces no entendemos lo que sucede después, mucho más adelante en el Calvario. Así que gracias a los que se están sintonizando. Veo personas de diferentes países ya que están sintonizándose en diferentes lugares. Y gracias por estar ahí esta noche. Antes de comenzar, tengamos una oración. Padre, yo te doy gracias porque tú deseas que nosotros tengamos entendimiento y conocimiento de tu eterno evangelio, del eterno evangelio de tu reino, de tu gobierno y de tu propósito. En esta noche, Señor, yo pido que tú me uses como una vasija para traer la revelación y que el Espíritu Santo le dé iluminación a todos los que están viendo esta transmisión o cualquiera que lo vea y lo escuche en un futuro. Venga tu reino, Señor,
y que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre esta noche, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Para entender por qué sucedió el Calvario y por qué Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, vuelvo a decir, tenemos que entender y tenemos que mirar lo que sucedió en el principio. Así que para eso te invito, si tienes tu Biblia allí, que vayas al libro de Génesis, capítulo 1, y vamos al versículo 26. El versículo 26 viene sucediendo en el orden de la creación. Dios ha creado ya los cielos, ha separado las aguas de la tierra, ha creado los árboles, ha creado la vegetación, los peces del mar, las aves en los cielos, el ganado, los reptiles, todo lo que existía en el cielo y en la tierra, la luna, el sol, las estrellas, ya Dios las había creado. Y ahora venimos al versículo 26, donde Dios no va a crear árboles, ni va a crear peces, ni aves, ni va a crear el sol, la luna y las estrellas, sino ahora vamos a la creación del hombre, del ser humano. Entonces dice la palabra en Génesis 1, versículo 26, que Dios dijo, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, el propósito de Dios es crear un hombre, crear al hombre, para que este hombre ahora iba a ejercer dominio. Iba a tener autoridad para sojuzgar la tierra y todo lo que estaba en la tierra. El propósito por el cual Dios creó al hombre fue para que ese hombre fuese la vasija visible en esta tierra visible, por el cual el Dios invisible del gobierno y del reino invisible pudiese gobernar esta tierra visible. Ese es el propósito por la creación del hombre. Entonces Dios lo crea con el propósito de gobernar. Dios lo crea con el propósito de sojuzgar y de llenar y de multiplicar y de ser fructífero sobre la tierra. En el versículo 27 de Génesis 1 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces ahí ya Dios en el versículo 27 que dice que Él los creó varón y hembra. En el versículo 28 los bendice, los activa, les da la comisión, los unge, si podemos usar esa terminación. ¿Y para qué? Para que sojuzguen la tierra con el gobierno y la autoridad que Dios los creó. Por eso los creó a su imagen y a su semejanza. Ellos tenían la sabiduría de Dios para llevar a cabo el propósito por el cual fueron creados. Y entonces Dios pone a este hombre en un jardín que se llama el jardín del Edén. Y en el versículo 15 y 16 de Génesis 2 hay algo muy importante. Mira, vamos a leer lo que dice. Versículo 15 y 16 de Génesis 2. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor al hombre. Aquí ahora Dios ha creado al hombre con un propósito, le dio la autoridad,
lo bendijo, lo comisionó y ahora lo pone en el jardín para que cultive y lleve a cabo el propósito de gobernar la tierra. Pero entonces Dios le da una orden, un mandato, un estatuto, una ley espiritual a ese hombre que ha creado. ¿Qué es lo que le dice? Dice el versículo 16, y ordenó el Señor Dios. Aquí dice Señor Dios, aquí no solamente dice y Dios creó, y Dios dijo sea la luz, y Dios dijo a la tierra, dad vegetación y árboles, y Dios habló a las aguas. No, aquí dice el Señor Dios. ¿Por qué dice el Señor Dios? Porque el Señor es el que tiene autoridad y gobierno. Dicho sea de paso, este Señor es el Hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios, de la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, le da una orden a este hombre y le dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces Dios le da una orden al hombre y le dice, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo quiero decirte en esta noche que la perfecta voluntad de Dios, dentro del perfecto propósito de Dios, era que el hombre jamás conociese el mal, la maldad, la iniquidad. El propósito perfecto de Dios y la voluntad perfecta de Dios era que el hombre iba a vivir para siempre llevando a cabo el propósito por el cual fue creado sin conocimiento del mal, porque él venía para establecer el reino del bien, el reino de la justicia, el reino de la santidad de Dios, ese reino justo, poderoso, perfecto. El hombre fue creado para establecer ese reino en esta tierra que estaba llena de tinieblas y de maldad. Entonces, el hombre, Dios no quería que para que el hombre pudiese ejercer esa autoridad y pudiese sojuzgar esta tierra con el gobierno que Dios le dio, él no podía tener conocimiento del mal. Por lo tanto, Dios le da esta orden. El Señor Dios, la autoridad suprema del gobierno, le dice al hombre, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente, no quizás, sino ciertamente el día que escojas, el día que elijas, el día que uses tu libre albedrío para desobedecer esta orden, ese día ciertamente morirás. Ahora, la palabra muerte aquí en Génesis 2:17 no está hablando de muerte física. De eso no es lo que Dios está hablando, por dos razones. Número uno, Dios no es carne y sangre. Dios no conocía muerte física. La muerte física nunca había existido en el trono de Dios. Nunca. Había existido la rebelión por Lucifer, que se rebeló y quiso usurpar la autoridad de Dios. Entonces, cuando Lucifer quiso hacer eso, ¿qué hizo Dios? Dios lo separó de él y de su gobierno y lo expulsó del cielo, del tercer cielo, a esta tierra. Pero Lucifer no murió, simplemente fue separado de Dios por su rebelión y por su orgullo de querer usurpar la autoridad de Dios. Entonces Dios le está diciendo al hombre, el día que tú elijas desobedecerme, tú también, al igual que el padre de la maldad, al igual que el origen de la iniquidad, el enemigo, Satanás, el adversario, está separado de mí. Tú también vas a estar separado de mí. La palabra muerte aquí en Génesis 2:17 significa separación. Y entonces todos sabemos lo que sucedió. En Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 7, la palabra de Dios nos explica lo que sucedió.
La serpiente siendo usada por Satanás con espíritu de seducción, con espíritu de contradicción, con espíritu de confusión, con espíritu de engaño y de mentira y de maldad, convenció a la mujer y al hombre, y los dos escogieron, eligieron, usando su libre albedrío, de desobedecer la orden que Dios les había dado, y comieron del fruto prohibido. Ahora yo quiero aclararte que la Biblia en ningún lugar dice que fue una manzana. Eso lo dice el hombre en su carne. Jamás la Biblia habla de la fruta. Simplemente que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando el hombre y la mujer en Génesis 3, versículo 6, desobedecieron la orden del gobierno de Dios, en ese instante fueron separados de Dios. Fueron separados de Dios. Quiero decirte, el hombre no cayó en el pecado como te ha enseñado la religión. Todas las tradiciones religiosas y todos los que enseñan y predican el evangelio, la mayoría siempre dicen que Adán y la mujer cayeron en el pecado. Eso no fue verdad, no fue así. El pecado tumbó al hombre del propósito de Dios. El hombre y la mujer se cayeron del propósito por causa de desobedecer la orden del gobierno de Dios. Ellos no cayeron en el pecado los tumbó del propósito. Por causa del pecado, que fue el fruto de la transgresión que ellos hicieron en su mente, en su libre albedrío, por causa de la maldad de los espíritus que estaban en la serpiente, que lo engañaron. Cuando la iniquidad y la transgresión se juntaron en Adán y la mujer, dio a luz el pecado. Y el pecado, esa desobediencia de tomar del fruto prohibido, los tumbó del propósito. Entonces el primer hombre y la primera mujer cayeron del propósito de Dios por causa del pecado, por causa de haber transgredido en sus mentes, en su voluntad, en su alma, porque se dejaron engañar por la maldad que estaba en la serpiente siendo usada por el adversario Satanás. Esto fue lo que sucedió en el principio. Entonces, ahora tenemos un hombre separado de Dios. Y en el momento, mi amado hermano y hermana y amigo, amiga que me escuchas en esta noche, donde quiera que estés, en el momento que el hombre desobedeció la orden del gobierno de Dios, él perdió toda la autoridad que tenía para poder ejercer dominio, para poder sojuzgar y para poder gobernar la tierra. En otras palabras, el hombre caído del propósito de Dios por causa del pecado, entonces ese hombre y la mujer ahora no pueden cumplir el propósito eterno de Dios. Ahora Adán y su mujer ya no pueden llevar a cabo el propósito por el cual Dios los creó. Muchos quizás se preguntan, pero si Dios sabía que iban a desobedecer, ¿por qué los creó? Porque Dios tiene su perfecta voluntad, su perfecto propósito, pero Él siempre desde el principio le ha dado el libre albedrío al hombre a escoger libremente si desea obedecer o desobedecer, si desea someterse al gobierno y la autoridad del reino de Dios o rebelarse contra la autoridad y el gobierno de Dios. Si el hombre va a obedecer las leyes espirituales de Dios o el hombre escoge a desobedecer. Eso, ahí es donde usamos el libre albedrío. Ahí es donde tú ejerces tu libre albedrío para hacer la voluntad que tú escoges hacer. Entonces, volvamos aquí a este punto. Porque quiero decirte que te estoy enseñando esta noche por qué sucedió el Calvario. ¿Por qué Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó sangre y resucitó el tercer día dentro del propósito eterno del reino de Dios, del gobierno de Dios?
Y te estoy enseñando esto esta noche porque el mundo religioso ha engañado al mundo y ha engañado a los hijos y las hijas de Dios trayendo otro evangelio en este día. Enfocan el Calvario desde otro punto de vista, a tal punto que el hombre en su religiosidad creó esta semana que se llama Semana Santa. No hay un solo lugar en la palabra de Dios que Dios dice que tenemos que guardar una Semana Santa, ni que tenemos que dar honra o guardar un Viernes Santo. No, eso no lo dice la palabra. Es más, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, a nosotros que estamos bajo el pacto del nuevo pacto, que es después de la cruz, hay solamente dos cosas que Dios nos dice que debemos de hacer y llevar a cabo. Dos cosas nada más. Dos ordenanzas. Una la estableció Jesús la noche de la Pascua y es lo que llamamos tradicionalmente la cena del Señor, la comunión, donde Él tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo, donde tomó la copa y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Cada vez que hagáis esto, hacedlo en memoria de mí. Entonces, ¿quién estableció la comunión, la cena del Señor? La estableció Jesús mismo. ¿Por qué? Porque Él estaba diciendo, esto que yo te estoy ahora enseñando esta noche, no olviden, ellos estaban celebrando la Pascua, de acuerdo al antiguo pacto, de acuerdo a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Cuando salieron del cautiverio de Egipto, antes, el día siguiente de cuando pasó el ángel de la muerte y donde no había sangre en la puerta y no habían comido del cordero en esa casa, murió el primogénito de esa casa. Por eso se llama el ángel de la muerte. Entonces, y por eso se llama lo que pasó. El ángel pasó sobre Egipto y vino muerte física en muchos hogares. Pero donde había sangre y donde habían comido del cordero, ahí no murió nadie. Y al día siguiente fueron libres. Fue el éxodo de la liberación del cautiverio de Egipto. Y entonces Dios le dijo a Moisés, de ahora en adelante, en tal día, de tal mes, tú y toda tu descendencia, y ustedes van a enseñarle, van a celebrar esta Pascua y van a comer pan sin levadura para recordar esta salida de Egipto, para recordar que fue la sangre del cordero y el comer el cordero que libró a que hubiese muerte en sus casas y los libró de la esclavitud de egipcio. Y entonces todo el pueblo de Israel, desde ese momento que Dios le da esa palabra a Moisés, ellos empiezan cada año a observar la Pascua. Entonces Jesús nace. Él nace en una casa de un padre y una madre judía. Y ellos cada año, porque eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces ellos cada año celebraban la Pascua. Jesús creció todos los años sentándose a una mesa en tal día y en tal mes del año, tal como Dios le había dicho a Moisés, celebrando la Pascua. Él entonces es bautizado en el Jordán. Empieza su ministerio público, empieza a enseñar el evangelio del reino, no el evangelio judío, no el evangelio de la tradición de los ancianos judíos, ni el evangelio de los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas. No, él empieza a traer la palabra del Padre, que es el evangelio del eterno reino de Dios, el evangelio del gobierno de Dios. Y entonces Jesús empieza a hablar, a enseñar lo que es el reino. Y también él empezó a decir que un día él ya no iba a estar aquí, él iba a sufrir, él iba a ir a la cruz, él empezó a enseñar el plan de redención. Y entonces todos sabemos lo que sucedió. Los religiosos lo acusaron de blasfemo porque él decía que él era hijo de Dios, y entonces Pilato lo condenó como gobernador, y entonces Jesús va a la cruz del Calvario. Y entonces los religiosos, por ahí por el tercer y cuarto siglo, empezaron a celebrar lo que hoy tradicionalmente y religiosamente se llama Viernes Santo, y muchos de ustedes en todos los países donde están hoy
se celebró y muchos de ustedes están celebrando Viernes Santo hoy, porque así le ha enseñado la tradición. Pero yo quiero decirte que Jesús no murió en una cruz para hacer un Viernes Santo. Él murió en la cruz para hacerte a ti y a mí santo. Pero la religión quiere poner el énfasis en un día para celebrar ese día. Pero Jesús no murió para establecer un día ni para celebrar un día. Jesús murió porque había un eterno propósito en el evangelio del gobierno de Dios con el hombre, y el Calvario era necesario para que ese propósito que se había roto, ese propósito del cual Adán y la mujer cayeron por causa de la desobediencia en el jardín del Edén a la orden del gobierno de Dios, ese propósito tenía que ser restaurado al hombre, y de la única forma que ese propósito podía ser restaurado era Jesús naciendo para ser salvador, para ser redentor, para pagar la deuda de la condena eterna de muerte. Quiero decirte que el énfasis religioso con la cruz del Calvario es perdón de pecado y acepta la muerte de Jesús y su resurrección para que tú vayas al cielo. Ese es el énfasis religioso. El evangelio tradicional por todo el mundo ha enseñado: Jesús muere el viernes hoy, lo que se ha celebrado, muere en la cruz del Calvario, una muerte horrorosa, derrama sangre, toma vinagre, le ponen corona de espina, y entonces Él muere y resucita el tercer día. ¿Para qué? Esto es lo que te han enseñado en la tradición evangélica, en la tradición religiosa. Él muere para que tus pecados sean perdonados y entonces tú puedas ir al cielo. Vas a tener vida eterna para irte para el cielo. Ese es el evangelio. Por eso es que le preguntan muchas veces: si tú hoy mueres, ¿sabes dónde estarás mañana? ¿En el infierno o en el cielo? Entonces todo el énfasis de la cruz del Calvario está basado en un escape para el cielo. En yo acepto a Jesús, mis pecados son perdonados y ahora tengo vida eterna y voy para el cielo. Y por eso de eso es lo único que se habla: ir al cielo y escaparnos de una quemadura en el infierno. Yo estoy aquí para decirte esta noche, en el nombre de Jesucristo y por lo que dice la palabra de Dios, que Jesús no murió en la cruz del Calvario para sacarte de esta tierra y llevarte al cielo. Él murió en la cruz del Calvario porque Dios, en su amor, en su misericordia, y porque Dios es omnipotente, y porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y el perfecto propósito que Dios tenía cuando creó al hombre y le dio a la mujer como ayuda idónea, ese propósito para Dios nunca ha terminado. Él siempre ha deseado que ese propósito se cumpla. Entonces, para que ese propósito se cumpla, Él tenía que enviar a su Hijo, para que su Hijo viniese y pagase la deuda que causó que el hombre se cayese del propósito. Su Hijo tenía que venir a morir físicamente, a derramar sangre. Él tenía que también vivir una vida totalmente aparte de la iniquidad y de la maldad. Por eso es que dice la palabra que aunque fue tentado en todo, Él no conoció el pecado. Él no dio luz al pecado. En Él no había iniquidad. Él nunca transgredió en los 33 años y 4 meses que estuvo sobre la tierra. Por lo tanto, Él entonces era el único digno. Él era el único que podía ir a la cruz y morir por ti y en mí, porque en Él no había condena de muerte. Él era la vida, Él era el árbol de la vida en el jardín, Él era la vida cuando nació, y Él muere para dar vida, para restaurar vida al que estaba muerto. Mira lo que Pablo escribió. Pablo escribió lo siguiente en Romanos capítulo 5. Nuevamente, te estoy tratando de dar entendimiento esta noche, porque es que cada año pasamos por esta misma semana
Y los religiosos hacen lo mismo, que Domingo de Palma y que la Semana Santa y que el Viernes Santo y todo lo que se hace y muchas cosas más. Y lo que empezó hace 40 días y dejan de comer carne y comen pescado. Hoy vimos las filas aquí en donde yo vivo. Yo salí con un amigo esta tarde y el lugar donde venden pescado estaba una cola grandísima. Y me dice él, mira, ahí están los religiosos porque hoy no comen carne porque es Viernes Santo. Y es una tradición religiosa. Eso no tiene nada que ver con Dios. Eso no está en la palabra de Dios. Pero déjame decirte lo que sí está en la palabra de Dios. ¿Por qué yo te estoy instruyendo en esto? Porque ustedes saben, yo tengo una pasión y estoy comprometido con Dios de enseñar el evangelio del reino, no el evangelio religioso tradicional, no el evangelio evangélico o el evangelio de cualquier sistema, denominación o cualquier eclesiastismo. No, yo doy gracias a Dios que Él me ha escogido como vasija para enseñar el evangelio eterno del reino, el evangelio que es el mismo ayer, hoy y para siempre, el evangelio del jardín del Edén, el evangelio de Noé, el evangelio de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David, de Isaías, de Jesús, de Pablo, de Juan, de Pedro. Y es el mismo evangelio hoy. Ese evangelio no ha cambiado nunca. Ese evangelio no necesita a los teólogos. Yo por poco digo los teólogos. Los teólogos no necesita ese evangelio teólogos a venir a dar interpretaciones y a dar y a buscar libros que alguien escribió para estos pensamientos. No. El evangelio del reino es un evangelio eterno que siempre ha existido, nunca ha cambiado, porque es de un Dios que es el mismo ayer, hoy, para siempre. Por eso lo que tú encuentras en Génesis lo encuentras en Mateo, y lo encuentras en Juan, y lo encuentras en Corintios, y lo encuentras en Efesios, y lo encuentras en Apocalipsis. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 5, para volver a que puedas tener un poco de entendimiento. Te estoy diciendo por qué el Calvario dentro del Evangelio del Reino. En otras palabras, el Calvario es una parte del eterno Evangelio del Reino. No es el único Evangelio. Mucha tradición religiosa ha tomado el Calvario como el único Evangelio. Pero el Evangelio del Reino es muy profundo, tiene muchas dimensiones. Y el Calvario es una parte muy esencial, muy importante, pero no es el todo del Evangelio del Reino. Porque el Evangelio del Reino es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios declaró culpabilidad al hombre por haber desobedecido la ley del gobierno. Y entonces, por la culpabilidad, el hombre tuvo consecuencia, que era muerte. Eso lo declaró la Corte Suprema del gobierno de Dios, la justicia de Dios. Entonces, como la Corte Suprema del gobierno de Dios declaró eso y la justicia selló eso, entonces tenía que llevarse a cabo el cumplimiento y cómo pagar la deuda por esa condenación eterna. Mira Romanos 5 lo que dice en el versículo 12. Versículo 12 de Romanos 5. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. ¿Qué cosa fue? La muerte. El hombre eligió, transgredió y eso concibió y dio luz al pecado. El hombre es tumbado del propósito y ahora el hombre por su desobediencia sufre la consecuencia de lo que había sido ya declarado. Si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces muere por causa de su desobediencia, muere espiritualmente. ¿Qué es muerte espiritual? Separación de Dios. El hombre físicamente siguió viviendo. Él masticó una vez y dos y siguió y comió y todo siguió igual. Se hizo delantales, se escondió detrás de un árbol, le echó la culpa a la mujer y todo. El hombre siguió viviendo. ¿Por qué? Porque Dios no estaba hablando de muerte física, estaba hablando de muerte espiritual. ¿Qué es muerte espiritual? Separación de Dios. La palabra muerte significa separación.
Entonces, Romanos 5:12, vuelvo a leerlo. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte, la separación, se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Cómo es que tú y yo entramos en ese todos? Ese es otro problema de la religión. El sistema religioso hoy en día, no importa qué sistema te lo enseña, no importa si son los católicos, si son los evangélicos, si son los pentecostales, todos te enseñan lo mismo, porque es religión lo que están enseñando, no el evangelio del reino. Entonces, ¿qué es lo que te enseña el evangelio tradicional religioso? Te enseña lo siguiente: por fe tú aceptas a Jesús, por fe tú recibes el perdón de tus pecados, por fe Dios te hace una nueva criatura. Por fe tú naces de nuevo. Y entonces ahora te dice el evangelio tradicional religioso: ahora tienes que empezar a cumplir ciertas cosas para poder tener relación con ese Cristo que resucitó, para poder ser hijo del Padre, para poder merecerte ir al cielo. Porque no olvides, el evangelio tradicional todo gira alrededor de que Jesús murió y resucitó para salvarte, para llevarte al cielo. Todo tiene que ver con el cielo. No hay predicador que no te enseñe el evangelio tradicional donde no te hablen siempre de la ida al cielo o de ir al infierno. Pero aquí hay una condena que está Pablo escribiendo que pasa a todos. ¿Cómo pasa el pecado a ti si tú no pecas? Cuando tú naciste y cuando yo nací, yo salí del vientre de mi mamá, allí en Bucaramanga, Colombia, hace muchos años. Cuando yo salí del vientre de mi madre, ya yo había heredado lo de Adán, la condena, la iniquidad y el pecado en mi humanidad, en mi carne. Ya eso estaba en mí. La propensidad de hacer el mal estaba en mí en el momento que salí de mi madre. ¿Por qué? ¿Porque yo hice algo? No. ¿Porque mi mamá hizo algo? No. ¿Porque mi papá hizo algo? No. Por lo que hizo el primer hombre. Por eso es lo que está escribiendo Pablo aquí. Así como el que entró al mundo, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, aquí hay que entender, esta es la primera parte de poder entender por qué el Calvario dentro del Evangelio del Reino. El Calvario no sucedió para ser un Viernes Santo. El Calvario no sucedió para ser una Semana Santa. El Calvario no sucedió para que tengamos actividades y con ritos religiosos en estos 3 días. No, el Calvario tuvo un propósito y un propósito nada más. Y ahorita te lo voy a leer. Pero tienes que tener entendimiento que cada hombre y cada mujer cuando nace hereda la separación de Adán por causa de la desobediencia. Tú y yo nacimos separados de Dios por causa de lo que hizo el primer hombre. No fue que tú y yo hicimos nada, no fue que mamá y papá, ni los abuelos, ni los bisabuelos. Fue Adán el que escogió y tú y yo sufrimos la consecuencia porque somos descendencia de Adán. Y como descendencia de Adán, heredamos la condena de la muerte eterna, la separación eterna. Entonces, tú y yo nacimos separados de Dios por causa del pecado de Adán. Escuchen bien. Tú y yo nacimos separados de Dios por causa del pecado de Adán. No el tuyo, ni el de papá, ni el de mamá, ni el de tu tía, aún ni el de la suegra. Tú naciste separado de Dios y yo también por el pecado de Adán, un hombre. Entonces el problema no es qué tú has hecho o no has hecho. El problema no es cuánta maldad tú has hecho en tu vida. El problema no es cuántas cosas malas tú has decidido hacer, cuán sinvergüenza has sido, cuán te has dado a los placeres de la carne. Ese no es el problema. Porque esa condición espiritual, separado de Dios, con la iniquidad,
la pasión de la carne estando corrompida por la maldad, tú naciste con eso. Tú naciste en esa condición. Ay, hermano David, eso está tan duro. Sí, y quiero decirte, la prueba más grande que hay que tú naciste con esa condición es que tu papá y tu mamá vieron y sufrieron las consecuencias de tu iniquidad antes que tú pudieses hablar. Con tu lloriqueo tú trataste de manipular a papá y mamá. Sin tú poder hablar mucho, ya tú estabas engañando a papá y mamá. Ya tú estabas pegándole a tu hermanita o a tu hermanito apenas cuando estaba. Entonces ya se veía el fruto del mal en ti. Y eras un niño inocente, si se puede decir. ¿Por qué el niño hace eso? Yo tengo 5 hijos, yo sé lo que te estoy diciendo. Todos lo han hecho. Hasta la última que tengo aquí, a Rebeca. Ya lo hace también. Entonces, ¿por qué? Porque nacen con una condición espiritual en ellos que se llama separados de Dios. Y por causa de estar separados de Dios, entonces la iniquidad, la propensidad y el deseo de hacer el mal es continuo en sus vidas. Tú no eres pecador por lo que tú hiciste, tú eres pecador por lo que hizo el primer pecador que se llamó Adán. Tú naces separado de Dios, no por nada que tú hiciste. Tú naciste separado de Dios porque Adán escogió y el pecado lo tumbó del propósito y lo separó de Dios. Entonces Dios dice, a ese que nació ahí en Bucaramanga, que lo llamaron David Alfonso Castro, yo tengo un propósito con él. Y el propósito que yo tengo con él es parte de mi eterno propósito. Y a esa que está allí en Montería o en Itagüí o en Medellín o en México o en Texas o en Puerto Rico o en España, donde quiera que me estás escuchando, o ahí veo uno de mis queridos hijos hermanos que está en Florida ahora mismo, ahí cerca de Tampa, ahí veo su nombre. A ese, cada uno que está escuchándome esta noche, el Padre dijo, yo te necesito para mi eterno propósito. Yo te necesito que tú seas mi vasija visible en la tierra visible para que por medio de ti mi gobierno invisible pueda gobernar la esfera y el lugar donde tú estás en esa tierra visible. Entonces Dios tiene un propósito contigo, pero el pecado del cual tú heredaste de Adán te tiene separado de Dios, separado de su propósito y caído del propósito. Aunque Dios te ha creado para su propósito. Entonces, de la única forma, escúchenme, de la única forma que Dios puede restaurar en ti y en mí su eterno propósito, en cada uno de nosotros, de la única forma que Dios puede poner otra vez en marcha su propósito y tú ser un hombre o una mujer dentro de ese propósito es volver a reconciliarte. Él tiene que reconciliarte a ti, a Él, porque tú naciste separado de Él. Entonces Él tiene que reconciliarte a Él para que al traerte de nuevo a Él, tú entonces vas a tener vida de nuevo, vida espiritual. Él va a volver a morar en tu espíritu, porque cuando Adán escogió desobedecer la ley del gobierno de Dios, entonces el espíritu de Dios se separó del hombre y el hombre quedó con un espíritu muerto. Y cuando tú naciste y yo nací, heredamos ese espíritu muerto, separado de Dios, y nuestra carne llena de iniquidad. Entonces Dios dice, yo no puedo usar a David Castro con ese espíritu muerto y con la iniquidad que gobierna su alma, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos y su libre albedrío. Yo necesito primeramente reconciliarlo a mí, traerlo a mí de nuevo, que sea hijo mío, para restaurar en él vida. Yo necesito vivificar ese espíritu. Yo necesito traer una justificación a ese espíritu que está separado y condenado a separación eterna. Yo necesito traer una justificación a ese espíritu de David Castro para que entonces en
en esa justificación, en esa reconciliación, entonces Él y cada hombre y mujer como Él, que crean en el Señor Jesús como Salvador, entonces pueden entrar en mi propósito eterno. Te digo esta noche, la razón del Calvario no es para que Jesús muera en la cruz, derrame sangre para tú escaparte de esta tierra e ir para el cielo. La razón del Calvario es para que Jesús muriese, pagase tu deuda, derramase la sangre. Con esa sangre tú eres limpiado, perdonado. Con esa sangre Dios te compra, dice la palabra, para que ahora tú seas vivificado en el Espíritu. Venga la vida de Dios otra vez a ti, porque en su vida tú eres reconciliado, y ahora cuando tú eres vivificado en Cristo, ahora Dios puede usarte a ti para su eterno propósito. Ahora tú llegas a ser como Adán antes de la desobediencia. Entonces, Jesús muere en la cruz del Calvario para que por su muerte tú y yo podamos ser justificados. Por su justicia tú y yo somos declarados no culpables, para que al ser declarados no culpables ya no estamos bajo la condena de la Corte Suprema de la Justicia, del gobierno y del reino de Dios. Ahora somos libres de la condena. Por eso es que se habla de libertad. Ahora tenemos lo que Israel tuvo en Egipto. Israel salió de una esclavitud física y natural bajo Faraón y sus capataces. Eso simplemente es un cuadro, una tipología de la libertad espiritual que Dios te trae a ti por medio de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, la muerte de Jesús en la cruz, la derramada de su sangre, el sufrimiento que Él llevó, los 39 látigos, la corona de espina, los puños que le dieron en la cara, todo el desangramiento de su cuerpo, todo eso sucede porque Dios quiere vivificar tu espíritu y quiere reconciliarte a ti, a Él, para que ahora tú y yo seamos vasijas aquí en la tierra para llevar a cabo el propósito de Dios, para reinar, para ser sacerdotes que reinemos, que con la autoridad y el dominio del gobierno del reino de Dios podamos gobernar esta tierra que está llena de maldad y de iniquidad. La tierra no se puede gobernar espiritualmente con religión. La tierra no se puede gobernar espiritualmente con actividades religiosas. Esta semana por todo el mundo se celebró que la Semana Santa, y déjame decirte que eso no trajo ningún gobierno espiritual en ningún lugar. En primer lugar, porque eso no es parte del eterno propósito de Dios. Piensen. Porque si hay algo que la religión no te deja hacer es pensar. Te indoctrina, que te vuelve un fanático de la tradición, te vuelve un fanático de hacer los ritos religiosos. Y eso es lo que ha sucedido esta semana y hoy. Quiero leerte en el mismo libro de Romanos, en el mismo capítulo 5, en el versículo 12 ya te lo leí, que por uno entró la muerte a todos. Ahora mira lo que dice el versículo 18 de ese mismo capítulo 5 de Romanos. Versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia. ¿Por un acto de qué? De justicia. ¿Qué significa? Que se tuvo que llevar a cabo algo que satisfaciese, que diera satisfacción a la justicia de la Corte Suprema del Reino de Dios. Un acto de justicia, un acto judicial. Entonces dice aquí, por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así, dice el versículo 19, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, el propósito del Calvario es para que tú recibas perdón de tus pecados,
para que cuando tú crees en Jesús como Salvador, entonces tú eres declarado justo. Viene la justificación. Por eso en Romanos 3, 4 y 5, Pablo enseña mucho de la justificación por la fe. No es justificación por obras, no es justificación por hacer cosas religiosas, por guardar un día, por lo que comes, cómo te vistes, qué haces, que si tienes moño, que si no, que si los vestidos son hasta abajo, las mangas hasta aquí, que si te pones prenda, que si no, que si te pintas, que si no. Nada, eso es todo religiosidad. Que si ayunas, que si no ayunas, que si vigilia, que si no vigilia. Religión, religión, religión. ¡No! Los méritos de Jesús en la cruz del Calvario derramando su sangre es lo único que te trae la justicia para hacerte justo delante de la Corte Suprema del gobierno de Dios, que te declaró eternamente muerto. Pero ahora, por la obediencia, por la vida santa de Jesús, que tú y yo no podemos vivir, pero Él vivió por ti y por mí. Ahora, por su vida santa y por su muerte en la cruz, entonces tú y yo somos justificados. ¿Qué significa ser justificado? Significa ser declarado no culpable, aunque éramos culpables. Ahora mira lo que dice. Tengo 2 versículos más para ti esta noche. Oh, como quisiera. Yo podría estar esta noche hasta las 6 de la mañana enseñándote este tema, porque esto es profundo y poderosísimo. Y lo triste es, mi familia, yo escuché hoy muchos mensajes hoy. A propósito lo hice porque yo quería escuchar y escuché muchos hoy. Y tristemente la tradición ha llenado la mente con tanta tradición y con un vocabulario tan religioso y tradicional que nadie enseña en este día que supuestamente se celebra la crucifixión de Jesús y por qué murió y todo. Nadie habla de justificación, nadie habla de la justicia de Dios, nadie habla del eterno propósito de Dios, que el hombre se había caído por la desobediencia y no podía cumplir la razón por qué Dios lo creó. De eso no se ha hablado hoy, yo no lo he escuchado hoy. Yo he escuchado de todo menos eso. Y algunas de las cosas muy buenas lo que se ha dicho. Lo que pasa es que siempre se olvidan de la esencia, como dicen en México, del mero mero, de la razón por qué Jesús murió en el Calvario. Están más preocupados por las palmas y por los santos y el esto y la comida y los huevitos y lo esto y la... ¡Ay! Tanta cosa, en vez del eterno propósito del gobierno de Dios, del reino de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Esto es un versículo poderosísimo. Yo he dicho muchas veces, si este fuera el único versículo en toda la Biblia, si fuera el único, con este versículo nada más entendemos el eterno evangelio del reino, del gobierno de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. 1, versículo 30. Mas por obra suya, está hablando aquí de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Entonces Dios, por obra suya, hizo que Cristo fuese para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Ese es el eterno evangelio del gobierno de Dios. Esa es la justicia de Dios, que el mismo Dios, quien declaró culpable al primer hombre por desobedecer y por ende ese hombre sufrió la condena de caerse del propósito y estar separado de Dios, ese mismo Dios, por causa de su eterno propósito de querer gobernar esta tierra, de establecer su reino en esta tierra, de establecer sus leyes espirituales, sus verdades espirituales y sus principios espirituales en las vidas de los seres
que viven en esta tierra. Por esa razón, en su amor, misericordia y gracia, Él dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna no para irse al cielo, sino que tenga vida eterna para ejercer y llevar a cabo el propósito por el cual Dios creó al hombre, que era de sojuzgar, de gobernar y de ejercer dominio sobre esta tierra visible. Y para que entiendas que eso es lo que enseña la Biblia, te llevo al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 5. En Apocalipsis 5, Juan está escribiendo una visión que el Señor le está mostrando. Y es una visión del final. En el castellano, este libro lo han traducido como nombre Apocalipsis. En otros idiomas, la mayoría de los idiomas, se traduce el libro de la revelación. De revelación. A Juan, Dios le da una revelación del eterno evangelio y de la autoridad y de la corte suprema y la justicia de ese evangelio. Pero mira lo que Juan ve en esa visión que Dios le muestra, y lo escribe en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, voy a empezar en el versículo 9. Podía empezar antes, pero por el tiempo que ya estoy terminando, voy a empezar en el versículo 5. El versículo 9, perdón. Y cantaban. Esto es Apocalipsis capítulo 5. Te animo que lo leas. Si no tienes la Biblia ahí, apunta la cita para que lo leas más tarde. Mira lo que dice. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Aquí está hablando acerca de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el mismo que fue el Salvador, que murió en la cruz del Calvario allí y derramó su sangre. De eso es que está hablando aquí. Tú eres digno de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. En otras palabras, Juan está viendo aquí esta visión y ve que los ancianos estaban cantando postrados ante el trono, ante el reino donde está el Rey de Reyes y el Señor de Señores sentado. Y entonces ellos cantaban: tú eres digno de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste a David Castro, compraste a cada hombre y mujer que me está escuchando esta noche, no importa en qué pueblo, ciudad o país del mundo está. Aquí dice en Apocalipsis 5 que con la sangre tú fuiste comprado y comprada. ¿Para qué? Vamos a seguir leyendo. De cada tribu, lengua, pueblo y nación. Ese eres tú y yo. Mira el versículo 10. Y los has hecho un reino, un gobierno y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Esto es lo que Juan vio. Él está viendo aquí el final. Él no está viendo aquí gente volando como ángeles allá en el cielo. Gente allá sentado que en las calles de oro. La Biblia no dice que hay calles de oro. No hay un solo versículo en la Biblia que dice la palabra calles. Habla de una sola calle, la calle de oro. Y es tipología. La Biblia habla mucho en tipología. Y cuando habla de la calle de oro, está hablando que el camino de Dios, la calle de Dios, es santidad pura, es oro puro. Pero los religiosos le han añadido una S y que di las calles de oro, porque están pensando en eso, que todo el mundo va para las calles. Y tú vas a estar en la avenida Fe junto con la esquina de Esperanza. Y ahí nos veremos y vamos a hacer esto y lo otro. No, aquí no dice que vas a estar en ninguna calles de oro. Eso es un corito pentecostal que te dice eso, religioso. Aquí lo que dice es que fuiste comprado con la sangre del Cordero inmolado. Ese fue el que murió en esa cruz y derramó esa sangre. Fuiste comprado ¿para qué? Para ser un reino, para reinar, para gobernar y ser sacerdote. Y entonces dice el versículo bien claro, dice el versículo 10, y los ha hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Reinarán
sobre la tierra. ¿Sabes lo que quiere decir reinarán? Gobernarán. ¿Para qué fue que Dios creó al hombre en Génesis 1:26? Ahí fue donde empezamos. Por eso es que te dije, no podemos entender el Calvario, ni la resurrección, ni la sangre derramada, si no entendemos primero Génesis 1, donde todo comienza. Si no entendemos Génesis 2, donde se le da la orden al hombre. Si no entendemos Génesis 3, donde el hombre y la mujer son engañados por Satanás y seducidos. Y desobedecen por su libre albedrío y son separados de Dios. Si no entendemos eso que sucede en el principio, es imposible tener entendimiento, tener iluminación. ¿Por qué entonces Jesús muere en la cruz del Calvario y derrama la sangre y resucita el tercer día? La religión ha gastado muchos años y mucho tiempo enseñándonos cosas religiosas, pero no nos han enseñado el evangelio del reino. Oh, hay muchos hombres hoy en día que se paran y te dicen la palabra reino y reino, pero no tienen revelación ni iluminación del reino. No saben que el reino es el gobierno de Dios. No saben que todo en la Biblia, todo, cada versículo, cada libro, cada capítulo gira alrededor del reino, no alrededor de teología, no alrededor de religiosidad, gira alrededor del reino, el eterno evangelio del gobierno de Dios, que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Ahora yo te quiero decir algo. Si hoy es un día que tú recuerdas el Calvario y al Cristo crucificado, quien terminó diciendo terminado es. Si hoy tú haces memoria a eso tan glorioso y poderoso que sucedió en el Calvario, ¿sabes cómo tú honras esa memoria? ¿Sabes cómo es que verdaderamente tú celebras eso que por el amor y la misericordia de Dios, Dios dio a su único hijo para que muriese, para que tú pudieses tener vida eterna, para que tú pudieses ser justificado, para que tú pudieses ser redimido, para que tú pudieses ser declarado no culpable aunque eras culpable? Celebra que por esa muerte ahora tú no solamente le dices Abba Padre al Padre, pero tú ahora eres comprado con esa sangre para llevar a cabo lo que Dios creó al primer Adán. ¿Qué fue? Ejercer dominio, sojuzgar, traer el gobierno de Dios a esta tierra, llevar el gobierno de Dios a tu hogar, llevarlo a tu lugar de trabajo, llevarlo a la escuela, llevarlo a los restaurantes. Hoy en día, por lo que está pasando en la tierra, si hubiese habido reino en la tierra, si en Roma, en vez de tanta religión, hubiese habido reino, la autoridad del reino, ese virus jamás llega a Roma. Si aquí donde yo vivo hubiese reino, aquí no hubiese llegado el virus. Y tampoco en Nueva York, ni tampoco en California, ni tampoco. El problema es que la iglesia tristemente quiere traer una solución contaminada con religión. Y cuando tú contaminas algo, entonces eso que está contaminado ya no es puro. Es lo que dice el libro de Apocalipsis. Tú le has dado de beber la mezcla, lo adulterado, el vino adulterado. Y eso es lo que ha pasado. La religión, en el espíritu religioso, y llámale lo que quiera, ha contaminado el evangelio, y en vez de traer la pureza del eterno evangelio de Dios, entonces ha traído un evangelio que le ha robado el propósito, el poder y la razón a la crucifixión de Jesús en la cruz del Calvario. Justicia de Dios, el mismo Dios quien declaró culpable al primer hombre por causa de su eterno propósito, es el mismo Dios que te declara no culpable para establecer su eterno propósito. Es mi oración. Yo sé que en una hora no se puede enseñar lo profundo del evangelio del reino, pero dentro del contexto de todo lo que ha sucedido hoy y lo que va a suceder mañana y especialmente el domingo,
el domingo que religiosamente se llama Domingo de Resurrección, y que muchos, miles, aunque no pueden congregarse en muchos lugares porque por causa de lo que está pasando ahora mismo, el coronavirus, no se pueden congregar. Sin embargo, van a estar celebrando el día de resurrección. Pero tenemos que entender por qué celebramos la resurrección de Cristo el Mesías. No te olvides, Jesús muere en el Calvario como Jesús, como Salvador, pero resucita como el Cristo resucitado, el Mesías con autoridad para gobernar. Él no es simplemente el Redentor, el Salvador, no. Eso sucedió en el Calvario. Pero cuando Él es enterrado y Él es justificado en el Espíritu y Él sale de esa tumba, Él no sale ya como Salvador. Él sale ahora como el Mesías. Él sale ahora como el Rey de Reyes y Señor de Señores para sentarse a la diestra del Padre para gobernar y traer el reino de Dios a través de ti y de mí en esta tierra. Que el Espíritu de Dios te dé iluminación, que sea el Espíritu de Dios que te dé convicción. Yo no quiero convencerte, yo nada más estoy sembrando la semilla. Yo te provoco a pensar, yo te piso tu vaca sagrada de mucha tradición, y yo sé que algunos pastores me están viendo porque he visto los nombres de ellos ahí, y ellos estarán temblando en sus zapatos ahora mismo, y a algunos no les gusta cuando yo hablo de esta forma, pero yo no estoy aquí para complacer a pastores, yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios y ser obediente en sembrar la semilla del evangelio eterno del reino y del gobierno de Dios. Que el Espíritu Santo te traiga iluminación, te llene de gozo, te llene de paz, te llene de seguridad, y sobre todo que te dé convicción que ahora que Jesús es tu Salvador y tu Redentor y te trajo justificación, ahora tú eres un ciudadano del gobierno de Dios para ser una vasija, un sacerdote para establecer y reinar aquí en la tierra. Padre, te doy gracias por tu eterno evangelio. Te doy gracias por tu eterno amor incondicional. Te doy gracias que aunque el hombre escogió separarse de ti y el pecado lo tumbó del propósito por el cual tú lo creaste, tú en tu amor y tu compromiso y tu juramento de tu propósito eterno, enviaste a tu único Hijo para que en Él pudiésemos nosotros ser justificados, reconciliados a ti, porque Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo, dice 2 Corintios capítulo 5. Te doy gracias, Padre, porque tú nos has reconciliado a ti mismo, para que ahora seamos soldados de tu ejército, ciudadanos de tu reino, de tu gobierno, para establecer el orden de tu reino y tu autoridad en esta tierra. Que así sea en el corazón y en la vida de los que me están escuchando. Y si hay alguien que me escucha en este momento que nunca antes ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, si nunca antes te has gozado en lo que es recibir la justicia de Dios por la muerte y la crucifixión y la sangre derramada de Jesús tu Salvador, yo te invito a que lo hagas esta noche. Que ahora mismo, o si estás escuchando más tarde este mensaje, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de decir: Padre, reconozco que estoy separado de ti, que lo heredé del primer hombre. Reconozco que soy pecador, que hay iniquidad en mí y que tengo la capacidad de transgredir. Pero hoy por fe acepto a Jesús, mi Salvador, y recibo el perdón de mis pecados y recibo tu justicia y tu justificación para que ahora pueda nacer de nuevo. Te entrego mi vida y declaro a Jesús como mi Salvador y Señor de mi vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú has orado esa oración esta noche, tú acabas de salir del gobierno de la tiniebla y has sido trasladado o trasladada al gobierno y al reino de Jesucristo, para ahora ser un ciudadano del reino.
Sean todos bendecidos con todas las riquezas espirituales por la gracia de Dios que está sobre ti. Y hasta la próxima vez que nos veamos, yo estaré en pocos días con ustedes de nuevo. Lo más probable el domingo de noche estaré aquí otra vez a las 7 de la noche. A las 7 de la noche de este domingo estaremos aquí otra vez. Les amo, les abrazo. Venga el reino y que su poder y su iluminación venga a vuestras vidas. Hasta luego.